Mirabel Reeves guardó el lápiz y se frotó los ojos. El reloj de la pared marcaba casi medianoche. Otra noche más esperando a su marido de otra reunión de negocios. Harrison Ettinger, el hombre para el que había pasado los últimos 7 años de su vida trabajando, se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia últimamente. Por supuesto, hacer avanzar el proyecto Teslar requería esfuerzo, pero Mirabel sentía que no se trataba solo de trabajo. Se levantó de su escritorio, plagado de bocetos y croquis. A sus 34 años, Mirabel se ganaba la vida ilustrando libros infantiles. No era una carrera brillante, pero disfrutaba creando sus propios mundos. Harrison, por su parte, se estaba forjando una verdadera carrera en Northwest Technologies, una empresa que desarrollaba aplicaciones innovadoras. Mirabel se acercó a la ventana. La lluvia golpeaba metódicamente el cristal. El piso parecía inusualmente vacío cuando el teléfono de Harrison, olvidado sobre la mesa del recibidor, vibró de repente. Un mensaje. Mirabel no iba a comprobarlo. No era su estilo. No era su estilo. Pero el teléfono volvió a vibrar y la curiosidad se impuso. No hay contraseña, pensó Mirabel. Entonces, no esconde mucho. El primer mensaje era de una tal Octavia Vale. Estoy deseando que llegue mañana por la noche. ¿Qué me pongo para tu fiesta de empresa? ¿Algo austero o con un toque? Mirabel se quedó helada. ¿Qué fiesta de empresa? Harrison no había dicho nada de una fiesta de empresa. Sus dedos abrieron involuntariamente toda la correspondencia. Por fin vas a conocer a tus colegas de verdad, no como chica de marketing. ¿Habrá Talmich? Claro, el viejo nunca se pierde un evento corporativo. No te preocupes, ya he avisado a todos de que por fin viene mi mujer. Mirabel sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Esposa? La verdadera SRA. Ah, ¿no planea hacer una aparición repentina? Mirabel, en todos estos años no ha aparecido ni una sola vez en un acto de empresa. Nadie de la oficina la conoce. Creo que ella misma ha olvidado que trabajo en Northwest. Genial. Espero que su presentación cause furor. Teslar es tu proyecto más ambicioso, ¿no? Mirabel continuó. No sabes lo orgullosa que estoy de esta idea. Una aplicación de ayuda para niños con problemas de desarrollo que se adapta a sus necesidades individuales. Talmich cree que podría poner patas arriba toda la industria del software educativo. A Mirabel le temblaron las manos. Teslar. La idea surgió una noche en la que estaba trabajando en las ilustraciones de un libro sobre un niño con autismo. Le contó sus pensamientos a Harrison. Imagina que existiera una aplicación que pudiera adaptarse a las diferentes percepciones de los niños. Pasaron toda una tarde discutiendo cómo podría funcionar, y Mirabel incluso esbozó una interfaz aproximada. Harrison estaba encantado. Decía que era brillante, innovador. Estaba orgullosa de haber inspirado a su marido, y él se apropió de su idea. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿A cuántas de sus ideas había dado vida, haciéndolas pasar por suyas? Recordó otras tardes, discutiendo los esquemas de color para el proyecto Maverick. Tienes un sentido del color increíble, cariño. La funcionalidad de la aplicación GuideSpot. Tu ojo de artista es inestimable. ¿Cuántas veces se había inspirado en sus palabras, en sus bocetos, en su visión creativa? El teléfono volvió a vibrar. Me alegro mucho de que hayas decidido dar este paso. Hacerme pasar por tu mujer es casi como un ensayo para el futuro. ¿Estás preparado para ese futuro, Harry? Más que preparado, querida. Mirabel es una buena mujer, pero somos demasiado diferentes. Ella flota en las nubes con sus dibujos mientras yo me dedico a una carrera de verdad. Mirabel se hundió en una silla. 7 años de matrimonio. 7 años en los que ha apoyado todas sus ideas, le ha animado en los momentos difíciles, ha soportado los constantes retrasos en el trabajo, y durante todo ese tiempo no había sido para él más que una esposa de ojos turbios,
de cuyas ideas, sin embargo, él no tenía inconveniente en apropiarse. El pensamiento pasó por su mente y la hizo levantarse bruscamente. Mirabel fue al despacho de Harrison y encendió el ordenador de su casa. Conocía la contraseña, la del día en que se conocieron. Ironía. Tras unos minutos de búsqueda, encontró una carpeta con material para teslar. Al abrir la presentación, Mirabel vio conceptos familiares, frases casi literales de sus conversaciones nocturnas. Incluso el esquema de colores de la interfaz estaba sacado de sus bocetos. Teslar, una revolución en tecnología educativa para niños con discapacidades del desarrollo, rezaba el titular. Y al pie de la primera diapositiva había un modesto pie de foto, concepto y desarrollo, Harrison Ettinger. La amargura le subió a la garganta. Todo este tiempo había pensado que ayudaba a su marido, que eran un equipo, y él había construido su carrera a partir de sus ideas, mientras mantenía una aventura amorosa. Mirabel miró diapositiva tras diapositiva. La presentación estaba programada para el retiro corporativo de mañana, el evento anual de Northwest Technologies en el que los empleados presentaban su rendimiento a la dirección. La presentación de Harrison estaba prevista para las 8 de la tarde. Su mirada se detuvo en el nombre de Talmadge Norcross, fundador y consejero delegado de la empresa, un hombre al que nunca había conocido, pero del que Harrison hablaba con admiración. El pensamiento surgió de repente, enloquecedor y audaz. ¿Y sí? Mirabel se volvió hacia el teléfono de su marido y empezó a buscar entre los contactos. Norcross T. Eso era lo que quería. Anotó el número y colocó el teléfono exactamente donde había estado antes. Harrison llegó a casa a la 1 de la madrugada, oliendo a whisky y perfume caro. Mirabel se hizo la dormida. Por primera vez en su vida estaba agradecida por su insomnio, de lo contrario nunca se habría enterado de la verdad. «Cariño, despierta». La voz de Harrison la despertó por la mañana. «Te he preparado café». Abrió los ojos lentamente. Harrison estaba de pie junto a la cama, sosteniendo una taza. Atención desacostumbrada. «Hoy tengo un gran día», continuó. «Una presentación ante la dirección». «¿La que has estado preparando durante los últimos meses?», preguntó inocentemente. «Sí, por fin la presentación de Teslar. Podría ser un gran avance para la empresa y para mi carrera». «Eso es maravilloso», se obligó a sonreír. «¿A qué hora volverás?» «Tarde». Harrison desvió la mirada. «Hay un buffet después de la presentación, que probablemente se alargue hasta la noche. Ya conoces esas fiestas de empresa». «Por supuesto», asintió Mirabel. «Tómate tu tiempo». Cuando su marido se marchó, se sentó en la cama y se rodeó las rodillas con los brazos. Los sentimientos se agitaban en su interior. Resentimiento, ira, humillación. Pero poco a poco esa tormenta fue suplantada por una fría calma. Mirabel sacó el teléfono y marcó el número que había anotado la noche anterior. «Oficina de Talmadge Norcross. ¿En qué puedo ayudarle?», sonó una voz de mujer. «Buenos días. Me llamo Mirabel Ettinger, esposa de Harrison Ettinger. Necesito hablar con el señor Norcross sobre un asunto de suma importancia relacionado con la presentación de hoy». Siguió una pausa. «El señor Norcross está ahora mismo reunido. ¿Puedo preguntarle de qué quería hablar exactamente?». Mirabel respiró hondo. «Sobre el proyecto Teslar y a quién pertenece realmente el concepto». 15 minutos después sonó el teléfono. «Señora Ettinger, Talmadge Norcross. Mi asistente dice que tiene información sobre el proyecto de su marido. Le escucho». La voz sonaba cautelosa pero interesada. Mirabel reunió sus pensamientos. «Señor Norcross, lo que voy a contarle puede parecer increíble, pero tengo pruebas. Y no se trata solo de Teslar». Habló durante unos 20 minutos sobre las ideas que Harrison hizo pasar por suyas,
sobre los cuadernos donde anotaba sus pensamientos con fechas, sobre los archivos de su ordenador y, por último, sobre el plan de Harrison de llevar a su amante al acto corporativo de esta noche, presentándola como su esposa. Estos son alegaciones serias. S.R.A. Ettinger. La voz de Norcross sonaba pensativa. ¿Qué propone? Sugiero que nos veamos hoy, antes de la fiesta corporativa. Le mostraré todas las pruebas y luego quiero asistir a la presentación, como la verdadera S.R.A. Ettinger. Se hizo una larga pausa. ¿Le vendrían bien 5 horas en mi despacho? Más que bien. Terminado de hablar, Mirabel abrió su armario. Colgado detrás de la ropa informal había un vestido azul marino que había comprado para una ocasión especial y nunca se había puesto. Esta noche era una velada apropiada. Sacó el vestido, alisó cuidadosamente la tela y lo dejó sobre la cama. Luego cogió el teléfono y marcó otro número. Salón de Belleza Elegancia. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, necesito un tratamiento completo. Peluquería, maquillaje y manicura. Hoy mismo. ¿Es posible? ¿A qué hora desea concertar una cita? Mirabel miró el reloj. Tenía tiempo de sobra. A la 1 de la tarde, si es posible. ¿Su nombre? Mirabel Ettinger. Hoy por fin conocería a los colegas de su marido, y sería un encuentro inolvidable. Después de la cita en la peluquería, Mirabel se dio una ducha caliente, dejando que el agua se llevara el dolor de la traición. Sus pensamientos se aclararon y volvió al ordenador de Harrison con un nuevo propósito. Esta vez no se limitó al proyecto Teslar. Harrison, normalmente pedante en cuestiones de trabajo, guardaba todo el material en carpetas perfectamente organizadas con nombres de proyectos y fechas. Maverick, Guidespot, Aurora, Phoenix. Los nombres de los proyectos en los que había trabajado en los últimos 5 años. Mirabel abrió carpeta tras carpeta y con cada nuevo documento su corazón se apretaba más y más. Una interfaz de usuario para Maverick, con el mismo esquema de colores que ella había sugerido 2 años atrás, cuando Harrison se había quejado de la falta de vida del diseño. Un algoritmo de recomendación para Guidespot basado en su idea de que los viajeros quieren experiencias locales auténticas, no solo atracciones populares. Me inspiré en las mejores aplicaciones de viajes del mercado. Recuerda que dijo Harrison en el lanzamiento de la nueva versión que organizó en su casa. De hecho, se inspiró en conversaciones con su mujer, que una vez le habló de su sueño, una aplicación que mostrara los lugares a los que van los lugareños, no las multitudes de turistas. Mirabel abrió su portátil y entró en la nube. Siempre anotaba sus ideas, a menudo esbozando interfaces y diagramas del funcionamiento de la aplicación. Como ilustradora, pensaba visualmente y no podía resistirse a esbozar incluso los conceptos que surgían de sus conversaciones con Harrison. Ahora esas notas y bocetos se convertían en pruebas inestimables. Eligió algunos de los ejemplos más obvios en los que sus ideas precedían a los Jedi de Harrison y tomó capturas de pantalla de las fechas de creación de los archivos. Para estar segura, Mirabel sacó sus viejos cuadernos. Siempre fechaba las anotaciones, a veces incluso la hora. Pasando las páginas encontraba más y más pruebas. Ideas que más tarde se convertirían por arte de magia en los conceptos innovadores de su marido. Sorprendentemente, el resentimiento fue dejando paso a una extraña y fría curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuán profundas eran las raíces de este engaño? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo más habría vivido en la ignorancia si no hubiera sido por el teléfono olvidado? De repente, Mirabel tuvo una epifanía. Volvió al ordenador de Harrison y encontró la carpeta con su currículum. La última versión se había actualizado hacía 3 meses. ¿Se estaba preparando para buscar un nuevo trabajo sin avisarla? El currículum parecía impresionante.
un título de una prestigiosa universidad, un rápido crecimiento profesional y una lista de proyectos exitosos. En la sección de logros clave, Mirabel se amargó al encontrar todos aquellos proyectos cuyas ideas ella le había dado. Dirigió el desarrollo de la innovadora aplicación GuideSpot, que aumentó la base de usuarios de la empresa en un 68%. Desarrolló el concepto de TESLAR, una revolucionaria herramienta educativa para niños con necesidades especiales. La última frase tocó especialmente la fibra sensible de Mirabel. La idea de Teslar surgió de su propia experiencia trabajando en ilustraciones para libros sobre niños con discapacidades del desarrollo. Pasó meses estudiando las peculiaridades de la percepción de esos niños, consultando a expertos para que sus dibujos no solo fueran bonitos, sino también útiles. Y cuando compartió sus ideas sobre cómo podría ser el asistente digital perfecto para estos niños, Harrison no se limitó a tomar la idea. Se apropió de toda su experiencia e investigación. ¿Quién se cree que soy?, pensó Mirabel con amargura. ¿Una artista aficionada sin ambición ni cerebro? Miró el reloj. Era casi mediodía. Pronto sería hora de ir al salón de belleza y después a su reunión con Talmadge Norcross. Mirabel empezó a reunir todo el material que había encontrado en una carpeta, haciendo capturas de pantalla y guardando copias de los archivos. De repente, le llamó la atención una carpeta llamada Personal, oculta en las profundidades del servidor doméstico. Mirabel dudó. Hasta entonces solo había buscado material de trabajo, pero la curiosidad y el dolor de la traición se impusieron. Dentro había fotografías. Docenas de fotos de Harrison con Octavia Vail, de vacaciones, en restaurantes, en alguna casa de campo. A juzgar por las fechas, la aventura había durado más de un año. Incluso había fotos de eventos corporativos de Northwest Technologies, los mismos a los que Harrison nunca invitaba a su mujer. En una de las fotos, Harrison rodeaba a Octavia con el brazo, de pie junto a un hombre alto, canoso y de mirada perspicaz. El pie de foto decía con Talmadge tras la presentación de Aurora. Así que el jefe de Harrison ya había conocido a Octavia. Sabía que no era la verdadera SRA. ¿Ettinger? Mirabel guardó algunas de las fotos más reveladoras y cerró la carpeta. Se sintió extrañamente tranquila, como si estuviera observando desde la barrera. A la 1 ya estaba en el Salón Elegance, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Mirabel solía preferir establecimientos más modestos, pero hoy era una ocasión especial. ¿Qué le gustaría exactamente?, preguntó la estilista examinando su larga melena castaña. Algo elegante, pero con carácter, respondió Mirabel. Voy a un importante evento de negocios y necesito un aspecto memorable. Memorable. 3 horas más tarde, Mirabel apenas se reconocía en el espejo. El nuevo corte de pelo resaltaba sus pómulos y le daba un aspecto más expresivo. El maquillaje, impecable, era sobrio y sofisticado a la vez. Una manicura a juego con el vestido completaba el look. «Estás guapísima», le dijo sinceramente la recepcionista mientras Mirabel pagaba. «Gracias. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Por fin voy a conocer a los colegas de mi marido». Al salir de la peluquería, Mirabel cogió un taxi hasta la oficina de Northwest Technologies. De camino, repasó el material que había reunido, preparándose mentalmente para su reunión con Talmadge Norcross. El edificio de la empresa era impresionante, una torre de cristal de 30 plantas en el centro de negocios de la ciudad. Mirabel respiró hondo y entró en el espacioso vestíbulo. «Buenas tardes. Tengo una cita con el señor Norcross a las 5». La recepcionista levantó la vista de su ordenador. ¿Su nombre? Mirabel Ettinger. La mujer enarcó ligeramente las cejas. Al parecer, el apellido Ettinger le resultaba familiar.
El señor Norcross le está esperando. En la planta 28 le espera su ayudante. Al subir en el ascensor, Mirabel sintió una fugaz duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿No sería más fácil abandonar Harrison y empezar una nueva vida? Pero la imagen de su engreído marido apropiándose de sus ideas, presentando a otra mujer como su esposa, le devolvió la determinación. En la planta 28 la recibió una elegante mujer de unos 50 años con mirada penetrante. Señora Ettinger, Elizabeth Foster, asistente personal del señor Norcross. Pase, la está esperando. El despacho de Talmadge Norcross ocupaba un rincón de la planta con ventanas panorámicas que ofrecían una vista de la ciudad. El propio Norcross era exactamente como Mirabel lo había imaginado por fotografías, un hombre alto, de pelo gris y mirada penetrante. Era difícil determinar su edad, entre 55 y 65 años. Señora Ettinger, se levantó de la mesa y le tendió la mano. Debo admitir que me sorprendió recibir su llamada. En los 6 años que Harrison lleva en la empresa, nunca la he conocido. Mi marido prefería mantener su vida laboral y personal separadas, replicó Mirabel estrechándole la mano. Al menos eso me dijo. Norcross señaló la silla frente a su escritorio. Ha mencionado las pruebas. Debo admitir que las acusaciones de plagio de propiedad intelectual son un asunto serio. Entiendo, asintió Mirabel, sacando un portapapeles. Y nunca habría venido aquí si no estuviera absolutamente segura. Durante la hora siguiente, presentó metódicamente los materiales que había reunido, sus bocetos originales y notas fechadas, los archivos del proyecto de Harrison creados más tarde. Los paralelismos eran evidentes incluso para alguien alejado del diseño. Esos esquemas de color para Maverick. Norcross miró la pantalla pensativo. Harrison ganó un premio por su enfoque innovador de la interfaz de usuario. El comité observó que este esquema de colores era ideal para el público objetivo, mejorando la retención del usuario. Eso se debe a que elegí específicamente colores que inspiran confianza y fomentan la exploración, explicó Mirabel. En mi trabajo como ilustrador, estudio el impacto psicológico de los colores. Cuando Harrison se quejó de la falta de vida del diseño, le sugerí este esquema. Norcross pasó a su siguiente proyecto. GuideSpot. Fue una revolución en nuestra línea de aplicaciones de viajes. La idea nació durante nuestro viaje a Praga, dijo Mirabel en voz baja. Estábamos cansados de los lugares turísticos y entramos por casualidad en un pequeño café donde solo cenaban lugareños. Fue la mejor experiencia de todo el viaje. Fue entonces cuando se me ocurrió el concepto de una aplicación que mostrara lugares auténticos, no solo vistas de guías turísticas. Abrió sus notas de 3 años antes, bocetos de la interfaz, una descripción del algoritmo, incluso el nombre GuideSpot, con la nota «A Harry le encantó». Norcross estudió detenidamente el material, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Finalmente, se reclinó en su silla. Y ahora, Teslar, el proyecto que Harrison presentará esta noche. Mirabel abrió una carpeta de materiales sobre el Teslar. Sus bocetos iniciales de una interfaz adaptable a las necesidades de niños con características diferentes. Notas sobre consultas con especialistas. Incluso correspondencia con un experto en el trabajo con niños autistas, donde comentaba sus ideas. Estaba trabajando en las ilustraciones de una serie de libros sobre niños con problemas de desarrollo, explica. Y me di cuenta de que los enfoques tradicionales no suelen tener en cuenta las necesidades individuales. Compartí estas observaciones con Harrison y juntos desarrollamos el concepto de una app adaptativa. ¿Juntos?, aclara Norcross. Eso es lo que pensé en su momento, sonrió Mirabel con amargura. Ahora me doy cuenta de que no era más que otra fuente de ideas para él. Norcross golpeó pensativamente la mesa con los dedos. «Sabe, señora Ettinger, por favor,
Llámeme Mirabel. Mirabel. Sabe, en mis muchos años en el negocio, he visto todo tipo de situaciones, pero debo admitir que su caso es único. Usted no solo acusa a su marido de engaño, eso es un asunto personal. Presenta pruebas convincentes de apropiación indebida sistemática de propiedad intelectual. Guardó silencio un momento, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Northwest Technologies valora la innovación y la honestidad. Si lo que has demostrado es cierto, y no tengo motivos para dudarlo, Harrison no solo ha violado la fidelidad conyugal, sino también la ética profesional. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Mirabel. Norcross sonrió y una luz brilló en sus ojos. Estoy sugiriendo justicia, pero no me andaré con rodeos. No me mueve únicamente la búsqueda de la verdad. Teslar es un proyecto prometedor. Si su concepto es realmente tuyo, me gustaría que participaras en su desarrollo. No soy programadora, le recordó Mirabel, pero entiendes las necesidades de los usuarios mejor que muchos programadores, objetó Norcross. Tu experiencia como ilustradora trabajando con niños especiales, tu visión de una interfaz adaptativa, es exactamente lo que necesita el proyecto. Hizo una pausa. Esto es lo que propongo. Asiste hoy al acto corporativo como invitada mía. Cuando Harrison empiece su presentación de Teslar, te presentaré como asesor del proyecto, sin revelar aún tu relación con Harrison. Veremos cómo reacciona. ¿Y después? Mirabel sintió que el corazón le latía más deprisa. Y entonces decidiremos cómo proceder en función de su reacción. Si reconoce la contribución, un escenario; si intenta negarla, otra. Mirabel se lo pensó un momento. El plan era arriesgado, pero justo. No pretendía destruir la carrera de Harrison, sino que se reconociera su papel, su contribución intelectual. De acuerdo, dijo finalmente. Pero con una condición. Si Harrison decide presentar a Octavia como su esposa, quiero que se sepa la verdad. Norcross la miró detenidamente. ¿Estás segura de que quieres montar una escena en un evento corporativo? No voy a montar una escena, respondió Mirabel con calma, pero no dejaré que otra mujer se haga pasar por mí, especialmente cuando se trata de un proyecto que yo ayudé a crear. Norcross asintió. Me parece justo. La reunión corporativa empieza a las 7 en la sala de conferencias principal de la planta 25. Estate allí a las 6:30 y nos vemos. Cuando Mirabel salió del despacho de Norcross, ya había anochecido. Le quedaba poco más de una hora para el evento. Bajó a la cafetería de la planta baja del edificio, pidió un té y abrió su tableta. La tensión nerviosa fue sustituida por una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, Mirabel sintió que tenía el control, que sus pensamientos e ideas tenían valor fuera de su piso y del de Harrison. Abrió un nuevo documento y empezó a tomar notas sobre posibles mejoras del Teslar. Si la iban a contratar como asesora, tenía que estar preparada. Y francamente, a pesar de las circunstancias, el concepto mismo de la aplicación seguía fascinándola. A las 6:25, Mirabel ya estaba subiendo a la planta 25. La sala de conferencias se iba llenando poco a poco de gente, empleados de Northwest Technologies y sus acompañantes. Muchos iban vestidos de noche y el ambiente era festivo. Talmadge Norcross la recibió en la entrada. «Mirabel, estás impresionante», le dijo sinceramente. «Permíteme presentarte a algunos empleados clave como nuestra nueva consultora de experiencia de usuario». Los 20 minutos siguientes transcurrieron entre presentaciones y charlas. Mirabel se maravilló de su propia calma. Hablaba con seguridad, profesionalidad, incluso con cierto entusiasmo. Varias personas mencionaron a Harrison, uno de nuestros mejores desarrolladores, un auténtico generador de ideas. «Sí, he oído hablar de él», respondió Mirabel con una leve sonrisa. A las 6:55 notó movimiento en la entrada. Harrison Ettinger, impecable con un traje gris oscuro, entró en la sala.
Junto a él caminaba una espectacular morena con un ajustado vestido rojo, obviamente Octavia Vale. Iban cogidos de la mano, sonrientes, saludando a sus colegas. Mirabel sintió que la sangre se le subía a la cara. Una cosa era saber del engaño y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. ¿Estás bien?, preguntó Norcross en voz baja, dándose cuenta de su reacción. Sí, Mirabel respiró hondo. Es solo que no esperaba que fuera tan gráfico. Podemos cancelar el plan si te sientes incómoda. No, dijo ella con firmeza. Continuamos según lo acordado. Norcross asintió y se dirigió a Harrison. Mirabel observó de reojo cómo saludaba a su empleado y a su acompañante. Luego se volvió hacia el camarero. Martini, por favor, seco. Iba a ser una noche larga y necesitaba un poco más de valor. Mirabel dio un pequeño sorbo a su martini mientras observaba cómo Harrison presentaba a Octavia a sus colegas. La mujer sonrió con recato pero con dignidad, asintiendo de vez en cuando y estrechando las manos que le tendían. Desde lejos, a Mirabel le parecía incluso guapa, delgada, con una postura recta y una mirada atenta. Me pregunto qué sabrá de mí, pensó Mirabel. ¿Cree Octavia que su relación con Harrison es amor verdadero o es solo una opción conveniente para avanzar en su carrera? ¿Se da cuenta de que Harrison es capaz de traicionarla con la misma facilidad? Norcross se volvió hacia Mirabel, interrumpiendo sus cavilaciones. He invitado a Harrison y a su compañera a una pequeña reunión en mi despacho 15 minutos antes de la presentación, le informó. Es nuestra práctica habitual antes de los discursos importantes, así que no sospechará que hay gato encerrado. ¿Qué planean exactamente?, preguntó Mirabel, dejando el martini sin tocar sobre la mesa. Solo para preparar el escenario, sonrió Norcross. Mencionaré que he traído a un consultor especial en experiencia de usuario para que evalúe el proyecto. Diré que el consultor ya ha revisado los materiales y tiene algunas observaciones valiosas que compartirá después de la presentación principal. Nada inusual. A menudo invitamos a expertos externos a las presentaciones importantes. ¿Y no mencionarás quién soy realmente? Todavía no. No te preocupes, Mirabel. He tenido negociaciones más duras que esta. Mirabel asintió, haciendo acopio de fuerzas. Por mucho que se hubiera preparado para este enfrentamiento, la realidad era más complicada. Harrison parecía seguro de sí mismo, feliz. Un profesional de éxito en la cima de su carrera, con una hermosa mujer a su lado. Nada en su comportamiento delataba culpabilidad o al menos tensión. ¿No le sorprendería tu decisión de añadir un consejero en el último momento?, preguntó ella. Tal vez. Norcross se encogió de hombros. Pero es una práctica normal en nuestro sector. Además, Harrison es demasiado ambicioso para expresar su descontento con mis decisiones, sobre todo antes de una presentación importante. Miró su reloj. Aún tenemos unos 40 minutos antes de la sesión informativa. ¿Quiere que le presente a algunos miembros del consejo? Siempre les interesan los nuevos talentos. Me encantaría, asintió Mirabel, intentando parecer más segura de sí misma de lo que se sentía. La siguiente media hora transcurrió entre conversaciones con personas influyentes de la empresa. Mirabel se sorprendió al descubrir que encontraba fácilmente puntos en común con los directores de proyectos tecnológicos. Su experiencia como ilustradora, que había trabajado con públicos muy diversos, le daba una comprensión única de la experiencia del usuario que estas personas valoraban. Eleanor Prescott, directora de innovación, una elegante mujer de unos 60 años con un ojo perspicaz, se interesó especialmente por ella. ¿Así que eres consultora de experiencia de usuario para grupos de usuarios especiales?, aclaró, escuchando atentamente a Mirabel. Sí, mi especialidad son las interfaces adaptativas para usuarios con necesidades diferentes, respondió Mirabel sorprendida de su propia confianza.
La experiencia con materiales educativos para niños me ha demostrado lo importante que es atender a la percepción individual. Interesante, asintió Prescott. Es un área cada vez más demandada. Estoy deseando conocer su opinión sobre el proyecto Teslar. Tengo entendido que ya se ha familiarizado con el concepto. Sí, el señor Norcross me ha dado acceso a los materiales, confirmó Mirabel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El proyecto tiene un gran potencial, aunque hay algunas cosas que podrían mejorarse. ¿Cree que Harrison Ettinger hará caso de sus recomendaciones? Preguntó de repente Prescott. Tiene talento, pero a veces confía demasiado en su infalibilidad. Mirabel apenas contuvo una risita amarga. Creo que esta noche será educativa para el señor Ettinger. En ese momento, Norcross se acercó a ellos. Siento interrumpir, pero tenemos que ir a la sesión informativa previa. Harrison y S.R.A. Ettinger ya están esperando en mi despacho. Eleanor Prescott sonrió comprensiva. Por supuesto. Ha sido un placer conocerla, señorita Reeves. Espero que continuemos nuestra conversación después de la presentación. Mientras retrocedían, Mirabel preguntó en voz baja, «¿Señora Ettinger? ¿De verdad la presentó como su esposa?» «Sí», asintió Norcross. Presentó a Octavia Bailey como Octavia Ettinger. Bastante atrevido por su parte. Mirabel sintió que le subía una oleada de ira por dentro, pero se recompuso rápidamente. «Tanto más interesante será nuestro encuentro», dijo, cuadrando los hombros. Mientras subía en el ascensor hacia el despacho de Norcross, Mirabel repitió mentalmente lo que iba a decir. No quería montar una escena ni parecer una histérica vengativa. Su objetivo era otro, recuperar el respeto por sí misma y por su trabajo. «Por cierto», dijo Norcross cuando se cerraron las puertas del ascensor, «he echado un vistazo al currículum que me enviaste. Impresionante experiencia. ¿Por qué nunca has intentado aplicar tus habilidades al campo de la tecnología?» Mirabel parpadeó sorprendida. ¿Un currículum? Ella no había enviado ningún currículum. «Siempre me han atraído más los proyectos creativos», respondió con cautela, tratando de entender qué estaba pasando. «Ya veo, pero tu experiencia con los efectos visuales y la interacción con diferentes públicos es exactamente lo que a menudo les falta a nuestros técnicos». Las puertas del ascensor se abrieron y salieron a la planta de dirección. Norcross se inclinó y explicó en voz baja. «Le he pedido a mi ayudante que cree un currículum profesional basado en la información que me has dado, para que tu aspecto parezca más orgánico. Espero que no te importe». «No, claro que no», respondió Mirabel con alivio. «Gracias por tu previsión». Se acercaron al estudio y Norcross le apretó ligeramente el codo en señal de ánimo antes de abrir la puerta. «Harrison, Octavia, os presento a nuestra asesora especial, la señorita Mirabel Reeves». Mirabel entró en el despacho y se encontró con la mirada de su marido. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones: desconcierto, reconocimiento, conmoción y, finalmente, horror. «¿Mirabel?», balbuceó, dando inconscientemente un paso atrás. «Señor Ettinger», asintió ella con calma, y luego se volvió hacia la mujer que estaba a su lado. «Y tú debes de ser Octavia. He oído hablar mucho de usted». Octavia Bailey desvió incomprensiblemente la mirada de Harrison a Mirabel y viceversa. «¿Ustedes os conocéis?», preguntó finalmente. «Oh, sí», sonrió Mirabel. «Harrison y yo nos conocemos muy bien, ¿verdad, querida?». Harrison palideció y su mirada se desvió hacia Norcross. «Talmage, no entiendo. ¿Qué está pasando?». Norcross caminó despreocupadamente hacia su escritorio e hizo un gesto para que todos se sentaran. «Es sencillo, Harrison. La señorita Reeves es una experta en experiencia de usuario especializada en interfaces adaptativas para personas con necesidades especiales. La he invitado a evaluar el proyecto Teslar y a compartir su opinión profesional.
Pero, ¿por qué hoy? ¿Y por qué? Harrison se quedó callado, claramente incapaz de encontrar las palabras. ¿Por qué yo? Mirabel terminó por él. Quizá porque tengo una comprensión única del concepto de teslar. No es así, Harrison. Octavia, aún confusa, frunció el ceño. Harrison, ¿quién es esta mujer? ¿Habéis trabajado juntos antes? Podría decirse que sí, asintió Mirabel. Hemos colaborado en varios proyectos. Mirabel, por favor, dijo Harrison nervioso. Hablemos de esto más tarde, en privado. ¿Hablar de qué? Preguntó ella inocentemente. ¿Tu presentación? Me encantaría. Tengo algunas notas profesionales que me gustaría compartir. Abrió su tableta y mostró sus notas en la pantalla. Por ejemplo, la interfaz del módulo para niños con problemas de visión podría optimizarse cambiando el contraste y añadiendo retroalimentación áptica. He esbozado un esquema aproximado. Harrison se quedó mirando la pantalla, que mostraba una interfaz teslar mejorada con las notas y comentarios de Mirabel. Eran exactamente las mejoras de las que habían hablado meses atrás, pero que él no había incluido en el diseño por considerarlas demasiado difíciles de implementar. Tú no puedes venir aquí e interferir en mi proyecto, le espetó finalmente. Tu proyecto, intervino Mirabel en voz baja, levantando la mirada del portapapeles. Interesante redacción, teniendo en cuenta las circunstancias. Norcross, que había estado observando este intercambio con aire indiferente, intervino finalmente. Harrison, la señorita Reeves me ha proporcionado algunos materiales muy convincentes que demuestran su importante contribución al concepto de teslar y a varios otros proyectos, materiales que datan de mucho antes de que comenzara el desarrollo oficial. Eso es imposible, rió Harrison nervioso. Es una artista, una ilustradora de libros infantiles. No sabe nada de programación ni de interfaces de usuario. ¿En serio? Norcross enarcó una ceja. Entonces, ¿cómo se explica esto? Giró su monitor donde estaban abiertos los documentos que Mirabel le había proporcionado, sus bocetos originales de la interfaz teslar con fechas anteriores al inicio oficial del proyecto. ¿Y estos? Pasó al siguiente archivo, un diseño para el GuideSpot creado por Mirabel meses antes de que Harrison hubiera presentado un concepto casi idéntico a la dirección. Octavia, que había estado observando con creciente perplejidad, finalmente no pudo soportarlo. Harrison, ¿quién es esta mujer? ¿Qué está pasando aquí? Mirabel se volvió hacia ella, manteniendo la calma. Soy Mirabel Ettinger, la mujer de Harrison, su verdadera esposa. Se hizo un silencio ensordecedor. Octavia se puso pálida y se hundió lentamente en una silla. ¿Esposa? Pero se volvió hacia Harrison. Dijo que se había divorciado hace 3 años. Mintió, respondió Mirabel con sencillez. Igual que mintió sobre el origen de muchas de sus ideas innovadoras. Harrison parecía a punto de sufrir un ataque. Desvió la mirada de Mirabel a Norcross y luego a Octavia, intentando claramente pensar en una salida a la situación. Esto se trata de algún tipo de malentendido, pronunció finalmente de forma poco convincente. Mirabel, sí, técnicamente seguimos casados, pero hace más de 1 año que no vivimos como marido y mujer. ¿Técnicamente casados? Mirabel enarcó una ceja. Interesantes palabras para alguien que ayer me trajo a casa mi helado favorito y discutimos dónde iremos de vacaciones este verano. Octavia se levantó bruscamente. ¿Vives con ella? Todo este tiempo has estado diciendo que vives solo, que a veces te quedas a dormir en casa de amigos cuando no te quedas conmigo. Octavia, mira, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Su voz temblaba de rabia. Que me presentaste a tus colegas como tu esposa cuando tu verdadera esposa está aquí sentada.
¿Que todo este tiempo me has estado mintiendo sobre tu estado civil? ¿O que has estado robando las ideas de tu mujer y haciéndolas pasar por tuyas? Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Octavia, espera». Harrison corrió tras ella, pero le detuvo la voz firme de Norcross. «Harrison, te aconsejo que te quedes. Tenemos una presentación dentro de 20 minutos y tenemos que decidir cómo vamos a proceder». Octavia se dio la vuelta en la puerta. «No te preocupes, Harrison. No haré una escena en tu importante evento corporativo. Finge que estoy enferma de repente. Eres un maestro del fingimiento, ¿verdad?». Con estas palabras, salió dando un sonoro portazo. Se hizo un gran silencio. Harrison se hundió lentamente en su silla, con el rostro gris ceniza. «Lo has preparado todo a propósito», dijo finalmente, mirando a Mirabel. «Me seguiste la pista para arruinar mi relación». «En realidad no», Mirabel negó con la cabeza. «Solo me enteré de tu aventura y de tus planes para la fiesta de empresa ayer, cuando te dejaste el teléfono en casa. Pero tengo que admitir que tu reacción lo dice todo». Se volvió hacia Norcross. «Por lo que a mí respecta, ¿seguimos con el plan original? Harrison hace su presentación y luego yo comparto mis comentarios como asesor invitado». Norcross miró a Harrison pensativo y luego asintió. «Sí, ese sería el enfoque más profesional. Harrison, ¿podrías hacer la presentación?». Harrison se pasó una mano por la cara, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Tengo elección?». «Siempre hay elección», respondió Norcross con seriedad. «Puedes elegir no presentar, y entonces tendré que explicar a la Junta por qué nuestro desarrollador principal no pudo presentar el proyecto en el que ha estado trabajando durante los últimos meses. Y puedo preguntarle qué explicación prefiere que dé». Harrison tragó saliva. «Yo haré la presentación». «Excelente», asintió Norcross. «Y, Harrison, yo que tú escucharía atentamente los comentarios de la señora Reeves. Su comprensión de la experiencia del usuario es impresionante y solo puede mejorar el proyecto». Miró su reloj. «Nos quedan 15 minutos. Sugiero que cada uno recoja sus ideas. Harrison, puedes utilizar mi despacho para prepararte. Mirabel, ¿te gustaría dar un paseo conmigo? Te presentaré a algunos miembros más del equipo directivo». Mirabel asintió y se levantó, lanzando una última mirada a su marido. Harrison se quedó sentado con la mirada fija en un punto, intentando claramente comprender cómo su mundo cuidadosamente construido se había desmoronado en cuestión de minutos. Saliendo del despacho, Norcross dijo en voz baja: «Te has manejado magníficamente, profesional y discreto». «Gracias», respondió Mirabel. «Aunque confieso que sigo temblando por dentro. Eso es normal. Lo importante es cómo te presentas, y ahora mismo das la impresión de ser una profesional segura de sí misma, no una esposa resentida que ha venido a montar una escena». Caminaron por el pasillo hasta una gran sala de conferencias donde el personal ya se estaba reuniendo para las presentaciones de la tarde. «Esto es lo que propongo», continuó Norcross. «Después de la presentación de Harrison, te presentaré como el consultor que hemos invitado para evaluar el proyecto. Compartirá sus observaciones y sugerencias para mejorar Teslar. Tu apellido no será mencionado en este punto, solo Mirabel Reeves, experta en experiencia de usuario». «¿Y después?», preguntó Mirabel. «Y luego veremos la reacción de Harrison. Si reconoce el valor de tus comentarios y tu contribución al proyecto, bien. Si intenta cuestionar tu competencia o apropiarse indebidamente de tus nuevas ideas, tendremos más pruebas de su comportamiento poco ético». «Comportamiento poco ético». Mirabel asintió, reflexionando sobre lo que había oído. «Es extraño», dijo finalmente. «Ayer no era más que una ilustradora de libros infantiles, la esposa de un informático de éxito. Y aquí estoy hoy, preparándome para hablar a una empresa tecnológica como experta. A veces necesitamos un empujón externo para darnos cuenta de nuestro potencial
observó Norcross filosóficamente. Y a juzgar por los materiales que me has enseñado, tu comprensión de la experiencia de usuario es realmente impresionante. Creo que has estado subestimando tus habilidades profesionales durante demasiado tiempo. En ese momento se les acercó Eleanor Prescott. Talmadge, Mirabel, todo el mundo se está preparando. ¿Está listo Harrison para su presentación? Creo que sí, asintió Norcross. Está ultimando los últimos preparativos en mi despacho. ¿Y su mujer? Prescott miró a su alrededor. Acaba de salir corriendo del edificio, con cara de disgusto. Un pequeño malentendido, respondió Norcross con diplomacia. Estoy seguro de que Harrison explicará su ausencia. Mientras hablaban, la sala se fue llenando de gente. Mirabel se dio cuenta de que muchos miraban en su dirección con interés. ¿Preparados?, preguntó Norcross en voz baja mientras tomaban asiento en primera fila. Mirabel respiró hondo y asintió. Preparada. En ese momento se abrieron las puertas y Harrison Ettinger entró en el auditorio. Parecía sereno y profesional, aunque Mirabel, que le conocía desde hacía 7 años, notaba la tensión en la línea de sus hombros y el leve temblor de sus manos. Norcross subió al pequeño escenario y se dirigió al público. Señoras y señores, gracias a todos por acompañarnos hoy. Como saben, el acto corporativo anual de Northwest Technologies no es solo una oportunidad para relajarse en agradable compañía, sino también una plataforma para presentar nuestros proyectos más innovadores. Hoy conoceremos varios desarrollos prometedores y empezaremos por el proyecto TESLAR, una plataforma educativa adaptativa para niños con necesidades especiales. El proyecto será presentado por Harrison Ettinger, uno de nuestros principales desarrolladores. Aplausos y Harrison subió al escenario. Miró a Mirabel sentado en primera fila, apartó la vista y se centró en sus diapositivas. Buenas noches, empezó. Esta noche voy a hablarles de un proyecto que creo que tiene el potencial de cambiar la vida de miles de niños y sus familias. Mirabel escuchó atentamente, fijándose en cada detalle de la presentación, cada frase, cada ejemplo. Todo le resultaba tan familiar. Las ideas que había compartido con él por las tardes, sus bocetos y conceptos, incluso los casos de uso que había ideado basándose en su experiencia trabajando con niños especiales. Pero junto con la amargura del reconocimiento, surgió un extraño sentimiento de orgullo. Estas ideas eran realmente buenas. Realmente podían ayudar a los niños que tenían dificultades para interactuar con las aplicaciones educativas tradicionales. Y aunque Harrison se las había apropiado, el mero hecho de que hubieran llegado a la fase de un proyecto real en una gran empresa significaba que su visión creativa no se había echado a perder. Cuando Harrison terminó la parte principal de la presentación y pasó al turno de preguntas, Mirabel se dio cuenta de que evitaba mirarla. Abrió su portapapeles y preparó notas para su propia presentación. Gracias, Harrison, por esta impresionante presentación, dijo Norcross, subiendo al estrado una vez terminada la sesión de preguntas. El proyecto TESLAR promete realmente ser un gran avance en tecnología educativa para niños con necesidades especiales. Ahora me gustaría presentar a nuestra invitada especial para el acto de hoy, Mirabel Reeves, experta en experiencia de usuario especializada específicamente en interfaces adaptativas. La señorita Reeves ha accedido amablemente a compartir su opinión profesional sobre el proyecto TESLAR y sugerir algunas mejoras basadas en su experiencia única. Mirabel respiró hondo, se levantó y se dirigió hacia el escenario. Había llegado la hora de su verdad. Al subir al escenario, Mirabel sintió que decenas de ojos observaban cada uno de sus movimientos. No le gustaba hablar en público. Las presentaciones a clientes eran su máxima experiencia. Pero ahora, sintiendo la gravedad del momento, se maravilló de su propia calma. Buenas noches, empezó, conectando su tableta al proyector. En primer lugar,
quiero dar las gracias a la dirección de Northwest Technologies por invitarme. El proyecto TESLAR, como acaban de oír en la presentación del señor Ettinger, es un enfoque innovador de la tecnología educativa para niños con necesidades especiales. La primera diapositiva apareció en la pantalla con el logotipo de TESLAR, una elegante letra T envuelta en líneas multicolores que simbolizaban las distintas vías de percepción. Un logotipo que había esbozado una tarde en su cuaderno. Mientras trabajaba en ilustraciones para materiales educativos, prosigue Mirabel, descubrí que los enfoques tradicionales del diseño de interfaces no suelen tener en cuenta la diversidad de percepción de los niños con necesidades especiales. La adaptabilidad inherente al concepto TESLAR es exactamente el avance que necesita la industria. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que Harrison se ponía tenso. Estaba sentado en primera fila, junto a Norcross, y parecía a punto de caerse al suelo. Sin embargo, Mirabel pasó a la siguiente diapositiva. Puedo ver varias áreas en las que el proyecto podría mejorarse basándose en las últimas investigaciones sobre la percepción de los niños. Comenzó a desmontar cada módulo de la aplicación en secuencia, sugiriendo mejoras específicas. Navegación más intuitiva para niños con discapacidades cognitivas, ajustes de contraste mejorados para usuarios con discapacidades visuales, pistas táctiles adicionales para niños con sensibilidades sensoriales. Con cada nueva propuesta, el público se implicaba más. Mirabel se dio cuenta de que algunos miembros de la Junta tomaban notas mientras los desarrolladores de las últimas filas intercambiaban asentimientos de aprobación. Un elemento especialmente importante, continuó, pasando a la parte clave de su presentación, es el módulo de adaptación dinámica. En la versión actual, la aplicación se adapta al usuario basándose en perfiles preestablecidos. Pero, ¿y si vamos más allá? El diagrama esbozado por Mirabel la noche anterior apareció en la pantalla. Un algoritmo avanzado que no se limitaba a elegir entre las plantillas existentes, sino que creaba un perfil único para cada niño, aprendiendo de su interacción con la app. Imaginemos una aplicación que no solo sepa que un niño tiene autismo o dislexia, sino que comprenda las características individuales de ese usuario concreto, que no se adapte al diagnóstico, sino al individuo. La sala se volvió notablemente más silenciosa. Todo el mundo escuchaba cada palabra. Incluso Harrison pareció olvidar por un momento la incomodidad de la situación, absorto en el aspecto profesional de la discusión. Este concepto, continuó Mirabel, y entonces su mirada se encontró con la de Harrison, se basa en la idea de que cada niño es único, independientemente de su diagnóstico o características de desarrollo, que las soluciones estandarizadas, incluso las más avanzadas, nunca sustituyen a un enfoque individual. Hizo una pausa y añadió suavemente: esta idea no nació ayer. Fue madurando poco a poco, a través de la experiencia de trabajar con niños diferentes, de conversaciones con profesores y padres, de interminables tardes de reflexión y de bosquejar. Puede que algunos de ustedes conozcan sus primeras versiones. Mirabel notó que Eleanor Prescott se enderezaba en su silla, con los ojos entrecerrados en señal de comprensión. Norcross asintió levemente, animándola a continuar. Para terminar, Mirabel abrió la última diapositiva. He preparado una hoja de ruta aproximada del desarrollo del proyecto para el próximo año, incluyendo las mejoras sugeridas y los nuevos módulos funcionales. Gracias por su atención. La sala estalló en aplausos. Mirabel, que no esperaba semejante reacción, se quedó confuso por un momento. Norcross subió al escenario y le estrechó la mano. Impresionante análisis, señorita Reeves. Parece que tenemos una nueva perspectiva para TESLAR. Se volvió hacia el público. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Eleanor Prescott fue la primera en levantar la mano. Señora Reeves, su comprensión de las necesidades de su público objetivo es sorprendentemente profunda.
Ha mencionado su experiencia con materiales educativos. ¿Podría contarnos algo más sobre su trayectoria profesional? Mirabel sonrió, dándose cuenta del significado oculto tras la pregunta. Durante los últimos 8 años he trabajado como ilustradora de libros educativos infantiles, especializada en materiales para niños con necesidades especiales. Esto me ha dado una oportunidad única de estudiar cómo perciben la información visual los distintos niños, qué elementos de diseño les ayudan y cuáles les crean barreras. Hizo una pausa. Además, consulto a menudo con diseñadores educativos, compartiendo observaciones e ideas. Algunas de estas ideas se reflejan en diversas soluciones tecnológicas, incluidos, como habrán notado, algunos aspectos de Teslar. Las miradas de muchos de los presentes se dirigieron a Harrison, que estaba sentado con cara de piedra, apuntando mecánicamente algo en un cuaderno. Gracias por su aportación, señorita Reeves, continuó Prescott. ¿Tengo entendido que no es empleada a tiempo completo de nuestra empresa? No, soy consultora independiente. En ese caso, Talmadge, Prescott se volvió hacia Norcross. Le recomendaría que considerara una colaboración a largo plazo con la señorita Reeves en el proyecto Teslar. Su experiencia sería inestimable. Norcross asintió. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ese es precisamente el propósito de que haya invitado hoy aquí a la señorita Reeves, evaluar el potencial de cooperación. La siguiente pregunta la formuló uno de los supervisores técnicos, un hombre alto con gafas que estaba sentado en el centro de la sala. Señora Reeves, su concepto de adaptación dinámica suena prometedor, pero ¿hasta qué punto es técnicamente viable? ¿No requeriría un rediseño completo del código existente? Excelente pregunta, asintió Mirabel. Soy consciente de que la implementación técnica es un aspecto complejo aparte. Sin embargo, tras estudiar la arquitectura del Teslar, veo que la base para tal adaptación ya está en la versión actual. Mostró un esquema de las interacciones entre módulos de la aplicación. ¿Ves estos puntos de integración? Ya nos permiten recoger datos sobre la interacción del usuario con la interfaz. Si añadimos un módulo de análisis aquí, señaló el diagrama, y modificamos el sistema de perfiles aquí, tendremos una versión básica de adaptación dinámica sin necesidad de modificar radicalmente el código. El jefe técnico pareció impresionado. ¿Estás muy familiarizada con la arquitectura del proyecto? Sí, respondió Mirabel con sencillez, volviendo a mirar a Harrison. Podría decirse que he seguido su desarrollo desde el principio. Las preguntas continuaron durante casi 20 minutos más. Mirabel respondió con seguridad, demostrando un profundo conocimiento de los aspectos conceptuales y técnicos del proyecto. Con cada respuesta, el creciente respeto en los ojos del público se hacía más y más evidente. Por último, Norcross anunció el final de la parte de presentación de la velada e invitó a todos a un buffet. Mientras el grueso de la gente se dirigía a las mesas con bebidas y aperitivos, Harrison se acercó a Mirabel, que estaba de pie cerca del escenario. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja, tratando de mantener la calma. Por supuesto, asintió Mirabel. ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre cómo me robaste la idea de Teslar? ¿O sobre cómo presentaste a tu amante como tu esposa? Harrison miró a su alrededor, comprobando si alguien podía oírles. Aquí no. ¿Salimos al vestíbulo? No, Harrison. No voy a abandonar un acto de empresa al que nunca me has invitado para tener una conversación privada. Si tienes algo que decir, dilo aquí. Se pasó nerviosamente una mano por el pelo. De acuerdo. En primer lugar, no te he quitado la idea. Discutimos juntos el concepto, yo lo desarrollé técnicamente. ¿En serio? Mirabel enarcó una ceja. Entonces, ¿por qué no se menciona mi contribución en la presentación? ¿Por qué ni siquiera figuro como consultor en la documentación del proyecto? ¿Por qué,
Al hablar a sus colegas del proyecto, nunca mencionó que la idea nació de una conversación con su mujer. Eso es difícil de explicar en un contexto empresarial. No trabajas en una empresa, no tienes formación técnica, pero tienes cualificaciones suficientes para que Talmadge Norcross me invite como experto, ¿no? Harrison apretó los labios. En cuanto a Octavia, comenzó, cambiando de tema, fue una tontería por mi parte. Estaba confusa, ella insistía en conocer a mis colegas y yo no quería explicarle las complejidades de nuestra relación con usted. ¿Qué complejidades, Harrison? Mirabel le miró sorprendida. Desayunamos juntos ayer por la mañana. Hablamos de los planes para el fin de semana. ¿En qué mundo paralelo eso se llama relación complicada? Eleanor Prescott se acercó a ellos con una copa de champán. Mirabel, tu presentación fue increíble. Me ha impresionado especialmente el concepto de perfil personalizado. Es exactamente la dirección que deberíamos tomar. Gracias, señora Prescott. Por favor, llámame Eleanor. Por cierto, Harrison, se volvió hacia él. Admiro tu habilidad para encontrar empleados con talento. La señorita Reeves es un verdadero activo para el proyecto. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? Mirabel observó con interés cómo Harrison intentaba hacer frente a la situación. Sus mejillas se sonrosaron ligeramente. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijo finalmente. Mirabel me asesoró extraoficialmente en las primeras fases del proyecto. ¿Extraoficialmente? Eleanor enarcó una ceja. A juzgar por la profundidad de su conocimiento del proyecto, fue un asesoramiento muy intenso. Sí, pasamos muchas tardes discutiendo el concepto, sonrió Mirabel. ¿Verdad, querida? Harrison se estremeció ligeramente al oír la palabra cariño. Sí, fueron. Discusiones productivas. Encantadoras, asintió Eleanor. Por cierto, Harrison, ¿dónde está tu mujer? Creo que abandonó el evento. Octavia se sentía mal, respondió rápidamente. Una migraña repentina. Se disculpa por no poder quedarse. ¿Octavia? Eleanor frunció el ceño. Qué raro. Creía que habías mencionado en el acto benéfico del año pasado que tu mujer se llamaba Mirabel. Hubo una pausa incómoda. Eleanor desvió la mirada de Harrison a Mirabel y viceversa. Me temo que ha habido un malentendido, dijo finalmente Mirabel, decidida a salvar la situación del colapso total. Soy Mirabel Ettinger, la mujer de Harrison. Octavia es su colega del departamento de marketing que ayudó a preparar la presentación. La cara de Eleanor se iluminó. Oh, ahora lo entiendo. Le pido disculpas por la confusión, pero ¿por qué utiliza profesionalmente el apellido Reeves? Mirabel no tuvo tiempo de contestar. Norcross se les acercó. Ah, veo que ya conoce a la señora Ettinger, dijo, dirigiéndose a Eleanor. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. Así que ustedes realmente... Y Octavia, un pequeño malentendido, explicó Norcross en voz baja. Que seguro que Harrison explicará en la próxima reunión del comité de ética. Harrison se puso pálido. Talmadge, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes, asintió Norcross. Y tendrás esa oportunidad. Mientras tanto, Mirabel, permíteme presentarte a varios inversores que se han interesado por el proyecto Teslar. Les ha impresionado tu visión. Le ofreció la mano y Mirabel, lanzando una última mirada a su marido, se dejó llevar. La hora siguiente pasó como un borrón. Mirabel charló con inversores y ejecutivos de la empresa, habló de posibles colaboraciones, respondió a preguntas sobre su experiencia y su visión del proyecto. Para su sorpresa, se encontró en su elemento. Se tomaban en serio sus ideas, se valoraba su experiencia. Por el rabillo del ojo, vio a Harrison de pie a un lado, enzarzado en una tensa conversación con varios miembros del equipo técnico. A juzgar por sus gesticulaciones, no era una conversación agradable. Finalmente, cuando la velada tocaba a su fin, Norcross se llevó a Mirabel a un lado.
¿Qué te ha parecido esta noche?, le preguntó. Ha sido una revelación, respondió ella con sinceridad. Nunca esperé encontrarme aquí, hablando delante de una empresa tecnológica, y desde luego no esperaba que mis ideas generaran tanto interés. No solo generaron interés, sonrió Norcross. Eleanor Prescott ya me ha hablado de la posibilidad de ofrecerle un puesto de consultoría permanente, y representantes de Novatech Ventures se interesaron por tu concepto de adaptación dinámica para invertir en el próximo trimestre. Mirabel parecía estupefacta. ¿Lo dice en serio? Absolutamente. Mirabel, esto puede sonar extraño, pero esta noche, a pesar de su incomodidad a nivel personal, puede haber sido un punto de inflexión en tu vida profesional. Sacudió la cabeza pensativa. Sabe, todo este tiempo he pensado en mí como una simple ilustradora que de vez en cuando da buenos consejos a mi marido. Ni siquiera me había planteado que mis ideas pudieran tener un valor independiente en el mundo tecnológico. Y esa es la parte más triste de esta historia, dijo Norcross con seriedad. Harrison no solo se estaba apropiando de tus ideas, te estaba robando la oportunidad de desarrollar tu propio potencial. Mirabel volvió a mirar a su marido, que ahora estaba solo junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. ¿Qué será de él?, preguntó. Profesionalmente, eso depende de lo que decida el comité de ética y de si reconoce que se ha equivocado. Personalmente, eso ya es una pregunta para usted. Mirabel suspiró. 7 años de matrimonio. Sabes, incluso ahora no puedo decir que le odie, pero no puedo seguir con un hombre que no me ve como una compañera en igualdad de condiciones, que considera mis ideas de su propiedad y a mí como un complemento de su carrera. Ya veo, asintió Norcross. Bueno, creo que ya es suficiente drama por hoy. Permítame que le llame un taxi. Gracias, pero prefiero dar un paseo. Necesito pensar. Como quiera. Pero antes de que te vayas, aquí tienes mi tarjeta con mi número personal. Llámeme el lunes y hablaremos de una posible colaboración. Mirabel cogió la tarjeta y tras dar las gracias a Norcross, se dirigió a la salida. En el ascensor se dio la vuelta y vio a Harrison mirándola al otro lado del pasillo. Su mirada era una mezcla de emociones: ira, arrepentimiento, confusión y algo parecido al respeto. Le hizo una leve inclinación de cabeza y entró en el ascensor. Las puertas se cerraron, separándola de su vida pasada y abriéndole paso a un futuro que, de repente, estaba lleno de nuevas posibilidades. El aire fresco del atardecer refrescó los pensamientos de Mirabel. Caminó por la ciudad de noche, eligiendo caminar en lugar de coger un taxi para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los 2 últimos días. Los acontecimientos se sucedían a una velocidad tan increíble que necesitaba tiempo para poner en orden sus sentidos. El teléfono de su bolso vibró. Harrison. Dudó, pero decidió contestar. ¿Sí? Mirabel, tenemos que hablar. La voz de Harrison sonaba desacostumbradamente deprimida. Creo que ya nos lo hemos dicho todo. Por favor. No quiero que acabe así. Mirabel se detuvo ante la fuente del centro de la plaza. Unos cuantos turistas tardíos fotografiaban los chorros de agua iluminados. ¿Cómo querías que acabara, Harrison? Para que nunca me enterara de tus manipulaciones, de cómo utilizabas mis ideas, sobre tu doble vida. Sé que lo que hice fue imperdonable, le tembló la voz. Pero todo empezó tan inocentemente. ¿Recuerdas cuando sugeriste la combinación de colores para Maverick? El proyecto estaba a punto de cerrarse y tu decisión lo salvó. Pensaba reconocértelo, pero entonces se convirtió en un hábito. ¿El hábito de robar mis ideas? El hábito de pensar que somos uno. Tus ideas, mi código, ¿importaba? Éramos una familia. Mirabel sonrió amargamente. ¿Familia? ¿Por eso tenías una amante y la presentabas a tus colegas como tu esposa? Hubo una larga pausa. Eso es imperdonable. Lo sé,
dijo finalmente Harrison. Con Octavia empezó como un flirteo, luego se convirtió en algo más. Me confundí. ¿Lo suficientemente confundido como para olvidar mencionar la existencia de una esposa? No puedo explicarlo, Mirabel. Sentí que era una persona diferente en la oficina, un desarrollador exitoso y seguro de sí mismo, y en casa sigo siendo el programador inseguro que era cuando nos conocimos. Mirabel sacudió la cabeza. ¿Cómo podía no darse cuenta de que era al revés? En casa era real, creativo, abierto a nuevas ideas, y en la oficina, un impostor, apropiándose de los méritos de los demás. ¿Qué va a pasar ahora con tu carrera?, preguntó, cambiando de tema. Talmadge me ha ofrecido una opción, respondió Harrison. O reconozco públicamente tu contribución a los proyectos y continúo trabajando bajo la mayor supervisión del Comité de Ética, o dimito. ¿Y qué elegiste? La primera opción. No quiero perder ni mi carrera ni a ti. Mirabel suspiró. Harrison, hay cosas que no se pueden recuperar. La confianza es una de ellas. Lo comprendo, pero podemos al menos hablar en persona. ¿Mañana o cuando estés listo? Tal vez, pero no mañana. Necesito algo de tiempo. Por supuesto, te espero. Mirabel terminó la llamada y continuó su camino a casa. Una extraña sensación de liberación la invadía a cada paso. Por primera vez en mucho tiempo se sentía una persona completa y no solo la mujer de Harrison. Asterisk, asterisk, asterisk. 3 meses después, Mirabel estaba sentada en el luminoso despacho de Adaptive Education, una startup creada con el apoyo de Northwest Technologies para desarrollar el proyecto Tesla. Colgada de la pared había una copia ampliada de su boceto original de la interfaz, ahora reconocido oficialmente como el concepto original. Los resultados de las pruebas iniciales han superado las expectativas, decía Eleanor Prescott mientras repasaba los informes. Su enfoque de la adaptación dinámica está funcionando exactamente como predijo. Me alegra oírlo, sonrió Mirabel. ¿Y el nuevo módulo para niños disléxicos? El equipo de desarrollo está ultimando las pruebas. Por cierto, Harrison ha hecho un gran trabajo optimizando el código. Sí, Harrison se quedó en el proyecto, ya no como gestor, sino como programador jefe. Tras admitir públicamente sus errores, se mostró más abierto a la cooperación y aprendió a apreciar la contribución de sus colegas. Su matrimonio no pudo salvarse, pero las relaciones profesionales se fueron restableciendo poco a poco. Mirabel asumió el cargo de directora creativa de Adaptive Adobe. Su visión de las interfaces adaptativas para usuarios especiales encontró reconocimiento no solo en Northwest Technologies, sino también en la comunidad profesional. Ha intervenido en conferencias, ha sido consultora en proyectos educativos y ha escrito artículos sobre diseño inclusivo. Llamaron a la puerta y Norcross entró en el despacho. Señoras, disculpen la intrusión. Mirabel, tengo grandes noticias. Education Forward quiere incluir a Tesla en su programa de apoyo a la tecnología educativa innovadora. Es la mayor fundación educativa del país, exclamó Mirabel. Exactamente. Quedaron impresionados con tu presentación de la semana pasada, especialmente el concepto de individualizar el aprendizaje. Cuando los invitados se marcharon, Mirabel se asomó a la ventana. La ciudad bullía. La gente se apresuraba en sus quehaceres sin saber lo rápido que podía cambiar la vida. Hace 3 meses era solo una esposa que dibuja libros, pero hoy dirige un proyecto innovador que puede cambiar la vida de miles de niños. Su teléfono vibró. Un mensaje de Harrison. Enhorabuena por Education Forward. Es un reconocimiento bien merecido. Mirabel sonrió y contestó. Gracias. Nuestro proyecto es lo mejor que ha salido de nuestro matrimonio. Envió el mensaje y volvió al trabajo. Había muchos planes por delante, y ahora solo le pertenecían a ella.